15 días nos dio un balance de la historia de la campiña, de cómo, aunque llevamos un año recién cumplido, hace 8 días, cómo comenzó la obra. Entonces, los hermanos que estuvieron de viaje y no pudieron escuchar la enseñanza de John, les pido el favor que ahora que el Ministerio de Tecnología lo cuelgue, la vean y la escuchen. Y hace 8 días compartí sobre celebrando algunos me decían, bueno, era día de celebración, pero fue día de regaño. No fue día de regaño, creo que simplemente el Señor habló de una manera muy fuerte ese día. Y el tema fue la disciplina y la excelencia en nuestra relación con el Señor y en nuestro servicio a Él. Entonces, si no escuchaste esa enseñanza porque no pudiste estar, ahora que la cuelguen, por favor escúchenla también. Y si no escuchaste ninguna de las dos, estás frito, tienes que escuchar las dos. Es muy importante. También está pues en la cuenta de Instagram de la iglesia por si si la desean ver. Muy bien, vamos a dar gracias por este día nuevamente, aunque John oró por la enseñanza. Señor, queremos darte gracias por la enseñanza y gracias porque es tu palabra la que siempre nos habla, que hoy no sea la excepción y que sea tu palabra a través de tu Espíritu Santo hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. La generosidad. ¿Qué es la generosidad? Y cuando pensamos en esta palabra, pensamos en muchos conceptos que conocemos en el mundo sobre generosidad y tal vez se nos viene a nuestra mente dar limosna, se nos viene a nuestra mente hombres ricos y artistas famosos que dan y tienen fundaciones, y bueno, no critico eso, pero ¿qué es la generosidad? Pero cuando abordamos la generosidad desde el punto de vista bíblico, tenemos que entender que la generosidad, como todo en la Escritura, está ligada directamente al carácter de Dios. Y quise compartir hoy, como complemento de la enseñanza hace 8 días, este tema que compartí en la Aposento Alto a sus pies hace unos meses, porque debemos pensar en la generosidad de nuestro corazón reflejando también el corazón de Dios. Como iglesia, como congregación somos nuevos, pero también el Señor nos está tocando de muchas maneras, en muchas áreas. Tenemos hermanos y familias que han perdido su trabajo y estamos orando insistentemente al Señor por provisión. Vemos también cómo el Señor, a pesar de eso, provee abundantemente para las familias. Hemos visto también familias bendecidas con nuevos trabajos y el Señor obra de una manera muy especial. En el grupo de varones de la campiña, que gracias a Dios ha sido un grupo muy activo, empezamos a estudiar desde el año pasado el libro La medida del hombre. Y en ese libro de La medida del hombre, pues Jen Getz, que es el autor, aborda nuestra masculinidad desde las características que el apóstol Pablo mencionaba en Primera de Timoteo capítulo 3 o en Tito 1 sobre las cualidades de un hombre de Dios, pero cómo esas cualidades de todo varón de Dios son indispensables para aquellos que anhelan tener liderazgo, anhelan ser ancianos en la iglesia. Pero son características no para los ancianos, sino para todo varón. Y dijimos, bueno, tal vez en el estudio, cada 15 días un hermano asumía la enseñanza y al comienzo decíamos, bueno, de pronto uno que otra enseñanza nos va a dar duro. Pero fue interesante cómo cada una de las enseñanzas, llevamos casi 20 durante el año pasado, cada una de las enseñanzas siempre decíamos, este capítulo nos dio duro, ¿no? Cosas que pensábamos que no nos iban a tocar, tocaron profundamente nuestro carácter. Pero particularmente para mí recuerdo uno que me cogió fuera de base y fue el capítulo 15. El hombre de Dios es generoso. Y no recuerdo si John, tú John, ese día lo dirigiste esa meditación. Y se refiere a cómo Jen Getz toca el carácter de no avaro que menciona en 1 de Timoteo 3:3. Y Jen Getz narra cómo fue confrontado en su corazón con respecto a su corazón generoso, cuando se dio cuenta que siempre que iban a un restaurante él colocaba una propina, pero su esposa siempre colocaba
más de la propina. Y a él le llamaba la atención por qué siempre pasaba eso, hasta que un día le preguntó, bueno, mi amor, pero si yo doy propina, ¿por qué tú colocas más encima de la propina que doy? Y ella le dijo, bueno, es que yo fui mesera cuando fui soltera y sé el trabajo que representa ser mesero. Y yo creo que tú colocas muy poquito, no eres muy generoso. Entonces yo siempre tengo que colocar algo adicional. Y Jenkins mencionaba en el libro que en cuanto, a menudo cuando se trataba de dar, él cumplía esa acción de dar como una obligación y lo daba de mala gana. Jen también comentaba algo que me parece chistoso y es que comentaba la predicación de un hermano de otra iglesia, que cerca de la iglesia había un restaurante muy rico. Entonces cuando los domingos salían los hermanos después de culto, iban a ese restaurante. Él un día fue con algunos miembros de la iglesia y escuchó un comentario de los meseros y los meseros decían, ya llegaron los cristianos, los tacaños. Y es porque empezó a preguntar por qué los meseros de ese restaurante consideraban que los cristianos de esa iglesia eran tacaños, y es porque no dejaban propinas, o por lo menos sus propinas eran inferiores a la gente mundana que iba a consumir ese restaurante. Y digo que me da risa porque acá abajo tenemos un restaurante en el que muchas veces salimos a almorzar cuando tenemos afanos, o como raro salimos tarde de la iglesia. El domingo pasado, no sé, nena, hace cuántos, 15 días que estuvimos, di propina. ¿Qué pensarán ellos de nosotros? Y no quiero cuestionar eso, solamente que Jenkins dice algo que tocó mi corazón profundamente. Dice, ¿cómo un cristiano o cómo esos cristianos de esa iglesia podrían hablar de un don gratuito de la salvación si sus vidas eran tacañas con el dinero? Y hoy no vamos a hablar solamente del dinero, va a ser una parte de la enseñanza, va a hablar de la generosidad de nuestra alma, de la generosidad de nuestro corazón. Ser cristiano y ser generoso deben ser conceptos totalmente inseparables. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos recibido el don más grande jamás otorgado a alguien, no ser generosos? No es congruente el evangelio con la tacañería. Y es que la verdadera generosidad no solo implica lo que damos monetariamente, sino la manera en que lo hacemos, la manera en que ofrendamos. Pablo mencionó eso en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 8 y 9 específicamente. Y quiero dejarles esas preguntas en mente comenzando. ¿Por qué la generosidad es importante en el testimonio de tu vida como creyente? ¿Cómo refleja tu generosidad el corazón de Dios? ¿Cómo puedes disfrutar dando? Y es que este tema del dinero es un tema complejo en las iglesias, porque muchas iglesias falsas o desviadas usan el dinero como herramienta para estafar, para sacar dinero de las personas. Y tal vez muchas personas tienen el concepto de las iglesias cristianas como iglesias que piden dinero, lo cual es terrible. Pero la Biblia sí habla del dinero y sí habla de la generosidad de nuestro corazón con respecto a él. Y quiero que toquemos en la siguiente diapositiva rápidamente 3 definiciones de generosidad. Las dos primeras son sustantivos y la tercera es un adjetivo. El primer sustantivo es haplotes en el griego, que se traduce como generosidad o liberalidad y aparece en 2 Corintios 8:2. Voy a leerla y vamos a usar la nueva traducción, la Nueva Biblia de las Américas. En 2 Corintios 8:2 Pablo dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, y aquí el contexto en el que Pablo está hablando es que las iglesias que estaban en Judea estaban pasando por una época de hambre, había hambre en toda la nación, y los hermanos creyentes estaban padeciendo hambre física. No tenían cómo sostenerse literalmente. Entonces todas las iglesias de Europa, los apóstoles empezaron a organizar ofrendas en las diferentes iglesias para llevar a estos hermanos. Y la iglesia de Corinto era una iglesia pudiente, era una iglesia estrato 6. Eran hermanos que generalmente o que aparentemente tenían buenos recursos económicos. Pero existían unas iglesias en una zona muy pobre al norte de Grecia que era Macedonia.
Iglesias jovencitas, nuevas, la mayoría de ellas, muy pobres, demasiado pobres. Y esas iglesias, cuando se enteraron de la recolecta que estaban haciendo los apóstoles, dijeron, queremos participar. Y tal vez les dijeron, oye hermanos, pero es que ustedes son muy pobres. No, por favor, no lo hagan. Y dice Pablo en otras palabras allí en el pasaje que no lo vamos a estudiar a profundidad hoy, ellos pedían y demandaban que se les permitiera el privilegio de dar. Entonces, 2 Corintios 8:2 está escrita en ese contexto. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, hablando de aquellas iglesias, abundó su gozo, es decir, iglesias pobres que dieron con gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿No es fascinante? De su pobreza, su liberalidad o su generosidad se hizo más que grande. Entonces, fíjense que cuando Dios habla de la generosidad, no la establece en términos de cuántos son tus ingresos. La generosidad se establece en el deseo de tu corazón para dar. Y todos recordamos la viuda, ¿no? En los evangelios. Todos aquellos hombres allí, cumplidores de la ley, daban mucho dinero allí en las ofrendas, pero llegó una vez una viuda que dio lo único que tenía, la moneda de menor peso en el sistema monetario judío. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor de esa viuda? Ella dio más que todos, no por una moneda que era la que menos pesaba, sino porque de su pobreza dio todo lo que tenía. Entonces, esa es la medida de la generosidad de Dios, que también es la medida de la generosidad de nuestro corazón, porque normalmente estamos acostumbrados a que recibimos, ¿no? Entonces, nos quejamos porque no recibimos lo que anhelamos recibir de otros. Y eso pasa en la iglesia. No, es que no me dan amor, es que no me ponen cuidado, y a veces puede ser cierto, y allí tenemos que trabajar en eso en todas las iglesias. Y la nuestra seguramente no es la excepción. Hay cosas que tenemos que seguir creciendo y cambiando. Pero en esencia, Dios le pide al creyente que dé. Y es un principio que encontramos en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo doy y en la medida que doy, recibo. Ese es el principio fundamental. La generosidad se basa en dar, no en esperar recibir, sino en la capacidad de dar para otros. Dar perdón, a veces cuando no recibo perdón. ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentido? Dar amor cuando a veces no recibo amor. Dar misericordia cuando a veces no recibo misericordia. Dar también económicamente y apoyar a otros hermanos y a la iglesia, aun cuando tengo necesidad. Así nos mide el Señor. La segunda palabra es eulogía, y esta palabra me impactó mucho, porque la palabra eulogía, para los que conocen de algo de griego, es bendición. Allá en Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo usa esta palabra en 3 variaciones, cuando dice, bendito el Dios y Padre de los señores, el Dios y Padre de los Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. 3 veces Pablo menciona esta raíz griega de 3 aplicaciones diferentes. Pero nunca había entendido que muchas de las palabras que se mencionan como generosidad en el Nuevo Testamento tienen su raíz en esa palabra eulogía, que significa bendición. Y es que el significado que se traduce como bendición tiene el significado de abundancia. En 2 Corintios 9:5, en el mismo contexto que acabé de mencionar, Pablo le dijo a los corintios, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda. Él envió unos mensajeros para que cuando fueran a recoger las ofrendas, los hermanos ya la tuvieran reservada. Pero Pablo no dice su ofrenda, dice su generosa ofrenda. Esa palabra generosa es eulogía. Pablo estaba diciendo su bendecida ofrenda. Y esa misma palabra la usa en la siguiente frase, ya prometida, para que la misma estuviera como lista como ofrenda generosa
y no como por codicia. Y es que cuando somos generosos, hay triple bendición. Primero, es bendecida la persona que recibe, ¿cierto? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado el privilegio de ayudar a otros, no? Es una bendición y las personas dicen, uy, hermano, cuánto necesitaba esto, Dios te bendiga para mí. Y vemos su cara de gozo y tal vez ese es el mayor premio que tenemos, ¿cierto? Ver la bendición para ellos. También soy bendecido yo porque es un privilegio hacerlo, porque también estoy permitiendo ejercer mi ministerio como creyente de dar. El primer ministerio del creyente, hermanos, es dar. Dar. Por eso cuando Juan Pablo hablaba ahora del ministerio de la reconciliación, es un ministerio de dar. Damos el evangelio a otros, a los que no lo conocen. Pero va doble bendición, ¿no? ¿Y cuál es la tercera? El Señor es bendecido. Cada vez que yo doy, vamos a leer unos versículos ahora, bendigo a otros, recibo bendición, pero principalmente el Señor es bendecido, es glorificado a través de esa ofrenda. Triple bendición. Y el tercero es un adjetivo que se llama koinonikos, que también es una raíz griega muy conocida, la palabra koinonía, ¿no? ¿Qué significa koinonía? La conocemos mucho. Unidad, hermandad, y tampoco había entendido la palabra generosidad como algo que tiene que ver con la koinonía, con la comunión. Y es relacionado con koinoneo, que significa pronto o listo para compartir con otros lo que tiene. Dentro de los requisitos para ancianos, los que conocen la escritura, ya en 1 Timoteo 3:3, Pablo dice que el que anhela ser anciano debe ser no avaro. Son dos palabras traducidas, pero en el original es una sola. Y esa palabra es koinonikos. Debe ser koinonikos, es decir, no avaro. Es decir, una persona que es ajena a la avaricia. Y cuando pensamos en avaricia, pensamos en los tacaños, ¿no? En alguien que tiene mucha plata y acumula. Pero hermanos, y siempre lo he mencionado, ¿no? Puede ser tan avaro un dueño de empresa como una persona que tiene un humilde puesto de empanadas. La avaricia no tiene que ver con la cantidad de dinero. La avaricia es cuánto atesoramos lo poco o mucho que tenemos. Entonces yo puedo ser pobre, pero avaro. O si no, Pablo estaría diciendo que no avaro solo para los ancianos que querían ser ancianos, que eran ricos. Y no es así. En Hebreos 13:5 dice el autor de Hebreos de esta manera: sea el carácter de ustedes sin avaricia. Esa palabra es koinonikos. Contentos con lo que tienen. ¿Cómo estamos nosotros ahí? Contentos con lo que tenemos. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré, no te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor me ayuda, no temeré. Pasaje precioso. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Bueno, pero cuando lo vemos en profundidad, ponerlo ahí, Juan Piz, Hebreos 13:5. Cuando lo vemos en profundidad, mira que dice, sin avaricia, contentos con lo que tenemos. Es decir, la avaricia también puede reflejar el descontento. Cuando yo estoy descontento con lo que Dios me provee, puedo llegar a ser avaro. Porque no me siento satisfecho con lo que Dios me ha dado. Es un concepto muy interesante cuando entendemos lo que significa. Pero como koinoneo tiene que ver con compartir, siempre la generosidad está representada en dar a otros, compartir con otros lo mucho, lo suficiente o lo poco que tenga. ¿No es una bendición? Entonces, esos conceptos nos ayudan a definir la gente. Pero yo quiero que vayamos rápidamente a algunos ejemplos bíblicos como la segunda parte de la enseñanza. Y quiero que hablemos del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, y ve buscando Juan Pablo, Éxodo 35:20 hasta el 29, cuando el Señor llamó a Moisés y le dio la instrucción de fabricar el tabernáculo como adoración. Entonces Moisés dijo, bueno, ¿y como de dónde voy a sacar todo eso? ¿Sí? O sea, me estás mandando construir un tabernáculo, ¿y de dónde saco todos esos materiales? Porque eran materiales muy específicos. Y él le dijo, llama al pueblo. Moisés llamó al pueblo, les contó lo que Dios quería hacer, y miren lo que se narra en Éxodo 25:20 al 29, lo voy a leer rápidamente.
Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón, principio fundamental, de mi corazón sale la generosidad, no de mi bolsillo, de mi corazón. Y todo aquel a quien movió su espíritu, no el espíritu de Dios, sino su propio espíritu, vino y trajo la ofrenda al Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron, trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Fíjese, reservada para el Señor. Todo aquel que tenía madera de acacia para cumplir la obra del servicio la trajo. Y alguien diría, bueno, ¿y los que no tenían? Porque aquí estos eran personas pudientes, ¿cierto? Oro, ¿quién tiene oro en su casa? Dígame, de aquí, ¿quién tiene oro en su casa? Aparte de las aretas y de los dos. Nadie tiene, creo, ¿no? Creo, pues, no lo he visto reflejado en las ofrendas todavía, hermanos. Pero había gente pudiente y los que no tenían. Miren lo que dice aquí. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos. Trajeron lo que habían hilado de tela azul, púrpura, escarlata, lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. ¿Qué ofrecieron las mujeres? Que en aquella época eran trabajo. ¿El trabajo de qué? De sus habilidades. Y nos gozamos aquí en la iglesia, ¿no? Lo que hicieron las damas con Navidad, lo que ha hecho Daniela, por ejemplo, con los niños adornando las paredes, lo que Clarita, pues no me gusta nunca hacerlo público esas cosas, pero Clarita de su negocio ha ofrendado y ha traído y ha apoyado de una manera muy especial cosas de la iglesia. Eso es una bendición, hermanos y hermanas. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste, y en general, más adelante, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para la obra del Señor, que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria. Y esta es otra parte importante. La generosidad es voluntaria, ¿cierto? Lo que tú quieras ofrendar a un hermano, dar a un hermano, darle a la iglesia es voluntario. No debes darle cuenta a nadie. Aquí no se le pide cuentas a nadie. Es del corazón del Señor. De hecho, las ofrendas son 100% privadas. Y miren lo que pasó en Éxodo 36:5, Juanpa, Éxodo 36:5. Y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más porque el material que tenía era ¿qué? Abundante y más que suficiente. Eso es un pueblo generoso. Y no tiene que ver con cuánto ganas. Es con lo que tu corazón está dispuesto a dar para la obra. En la iglesia primitiva, Hechos 4:32 al 35, por favor. Hechos 4:32 al 35. En la congregación de los que creyeron, y ya estamos hablando de la iglesia, ¿no? En la congregación de los que creyeron eran de un ¿qué? Corazón y un alma. Y aquí hay algo importante, hermanos. La iglesia y una de las, cuando el Señor Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17, colocó solamente una característica a través de la cual todo el mundo iban a reconocer quiénes eran los hijos de Dios. Solamente una. No era congregarse, aunque es importante. No era las ofrendas, aunque es importante. No era discipularse, aunque es importante. La única era que fueran uno. La unidad de la iglesia es lo que verdaderamente da el testimonio hacia el mundo de quiénes somos y quién es Cristo enviado por el Padre. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Somos uno? ¿Realmente nos apoyamos mutuamente? ¿Realmente estamos velando por otros o nos preocupamos más por lo que yo, y puede que sea honesto, puede que sea necesario,
necesito. ¿Y qué de dar? Entonces, toda la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había ningún necesitado entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Obviamente ese era el contexto histórico. No estamos diciendo que todos tienen que vender todo lo que tienen, como hacen algunas iglesias. Tráiganlo aquí. No. El sentido del pasaje es que había una unidad tal que nadie pasaba necesidad. Porque todos estaban pendientes los unos de los otros. Porque tenían un solo sentir, un solo corazón. Y la generosidad de la iglesia se refleja en eso también. En tener un solo sentir. En que no haya división. En que nos apoyemos unos a otros. Viendo esos ejemplos, ¿cómo estamos? ¿O cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón de tu familia con dar? Esa es la medida bíblica, ¿no? No existe otra. Si hay otra, cuéntamela. Y enseño en 8 días sobre esa. Aunque en 8 días no enseño, pero esa es la medida. Pero ¿cómo la generosidad de nuestro corazón refleja el corazón de Dios? Y es que Dios no demanda de sus hijos lo que Él no hace primero como persona divina. Él nos manda amar, ¿por qué? Porque Él amó primero. Él nos manda perdonar, ¿por qué? Porque Él perdonó primero. Él perdonó y nunca más nos ha traído en cuenta. O Dios te ha dicho, hey, acuérdate que antes de ser creyente tú hiciste esto. Yo te perdoné anteayer, pero ojo, recuerda lo que hiciste anteayer. No, el perdón de Dios es un perdón permanente. ¿Cómo perdonamos nosotros? Es misericordioso y por lo tanto demanda que seamos misericordiosos. Él es generoso y demanda que seamos generosos. ¿Dónde vemos la generosidad de Dios? Vamos a leer rápidamente Deuteronomios 28, 1 al 8. Que es una promesa para Israel, pero que habla de la generosidad de Dios para conmigo. Miren lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 8. Puedes quitar ya las diapositivas, no las puedo usarlas. Deuteronomio 28, del 1 al 8. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y cuando salgas. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino, irán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo y en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Eso es aplicable para la iglesia hoy? ¿O no? Es una promesa específica para Israel que estaba condicionada al cumplimiento, pero refleja el carácter de Dios. Dios da generosamente. Dios da abundantemente. Y alguien dirá, bueno, pero de pronto en mi casa en este momento, eso no sé si es tan cierto. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha permitido acostarte sin comer? ¿Cuántas veces Dios no te ha permitido sentir gozo en medio de la necesidad? Y a veces la necesidad viene para entrenar nuestro carácter. A veces la necesidad viene para enseñarnos a ser generosos. A veces la necesidad viene para ayudarnos a apreciar cuando Él nos da. Porque a veces cuando nos da, no lo apreciamos. Y lo que nos da se convierte en un tropiezo para andar en el Señor. ¿Cuántos hermanos he conocido por los cuales hemos orado por su vida laboral? Y el Señor les ha provisto grandes trabajos y después se alejan. El trabajo se vuelve el principal estorbo. Aprendamos, mientras el Señor nos tiene en esos momentos, a apreciar lo que Él quiere, para que cuando lo recibamos, seamos grandemente bendecidos.
También puede ser un tiempo para dedicar más al Señor. También puede ser un tiempo para dedicar más a la vida espiritual de tus hijos, a la vida espiritual de tu esposa o de tu esposo, para procurar servir más en la obra. Los tiempos de licencia laboral son tiempos de bendición, aunque de gran prueba. De gran prueba. Por experiencia lo sé. Pero pueden ser los tiempos de mayor bendición para nuestras vidas espirituales. En el Salmo 23, 5, cuando habla del buen pastor, dice el salmista: has ungido con mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué era una copa rebosando? Que el Señor la llena aquí, faltando 1 centímetro para el borde, que la deja aquí. La bendición de Dios llega apenas para lo que yo necesito, ¿no? ¿Qué es rebosar? Que se bota. Y el Señor, cuando nos acercamos a Él, cuando le buscamos a Él, nos bendice no poquitos, no a goticas, rebosa en bendición. Porque así es Él. Su corazón es generoso. Pero la principal generosidad está a través de la persona de Cristo. Juan 1:16, por favor, Juan 1:16. Un versículo que estuvimos estudiando ahora en Navidad, ¿no? En un jueguito que hicimos por ahí. Juan 1:16 dice: pues de su plenitud, de la plenitud de Cristo, todos hemos recibido y gracia sobre gracia. La gracia de Dios es un poquito, es a cuentagotas. La gracia de Dios es abundante. Romanos 5:20, vamos rápido, Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cómo nuestra generosidad hacia los hermanos que fallan? El Señor es generoso con nosotros que fuimos pecadores, ¿cierto? Que somos pecadores. Donde abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabundó para salvarnos. Pero ¿cómo somos nosotros con nuestros hermanos cuando fallan? ¿Somos generosos como Dios lo es? ¿Cómo estamos allí? Porque la generosidad no solamente es el bolsillo, como lo mencionaba. La generosidad también está en mi alma, en lo que yo doy a otros. Juan 10:10. El ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Y hermanos, en medio de las pruebas económicas, Dios desea que descansemos en estas promesas. Y yo lo entiendo porque lo viví. Cuando uno tiene pruebas económicas, las necesidades son latentes, ¿no? Creo en el Señor, pero el otro día hay un recibo. Creo en el Señor, pero hay que pagar el colegio. Creo en el Señor, pero hay que pagar la universidad. Creo en el Señor, pero hay que hacer mercado. Creo en el Señor, pero hay que pagar la hipoteca. Creo en el Señor, pero hay que pagar esto. Pero es un ejercicio espiritual descansar en las promesas del Señor. Descansar en lo que Él ha prometido, porque Él nunca nos falla. Si dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todo? Y siempre cuando estamos en consejería con mi esposa, decimos esto a las familias que pasan por pruebas económicas. Para el Señor dar un trabajo es así, cuando Él quiera, como Él quiera, de la forma más milagrosa. Sale un tío, un primo, un amigo de alguien y provee. Pero el proceso en medio de la prueba es lo importante para el Señor. Es lo que más le importa al Señor. Y a veces la cosa se alarga porque el proceso nosotros lo alargamos. Entonces, descansemos en las promesas del Señor. Filipenses 4:19 nos recuerda otra promesa. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo daba testimonio de la fidelidad de Dios porque en Filipenses él estaba grave en la cárcel y recibió ofrendas de los hermanos. Muy bien, 2 Corintios 9:8
Nunca me gusta usar tantos versículos, pero hoy creo que es importante. 2 Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Y ahí se golpeó el chiquiduro en la carita. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que toda la gracia Él hace abundar para nosotros, para que teniendo siempre todo lo suficiente, ¿qué hagamos con eso que Él nos da? ¿Cómo termina el versículo? ¿Cómo termina? Entonces, el Señor me da, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que abundemos en buenas obras. Sí, me da para mi arriendo, me da para pagar mi casa, me da para el estudio de mis hijos, me da para... Sí, pero también para abundar en toda buena obra. Y no quiero leer otros versículos que están más adelante, donde habla de la generosidad de Dios. Hemos visto cómo el carácter de Dios se manifiesta en abundante generosidad para los que le aman, cómo provee salvación también a través de una ofrenda generosa y voluntaria de su Hijo Cristo. Pero no se queda ahí. Dios da también para nuestras necesidades cotidianas, pero siempre con dos propósitos. Y esto es importante que lo apunten los que toman notas. Dos propósitos cuando Dios satisface nuestras necesidades. Primero, para darle la gloria a Él como nuestro proveedor. En mi vida, desde que empecé a trabajar, nunca estuve sin trabajo una semana. Hace 8 años el Señor me quitó el trabajo y estuve 3 a 4 meses sin trabajo. Fueron como 4 años para mí. Pero aprendí algo que no me había dado cuenta. La fuerte esperanza que yo tenía anclada en el salario de la empresa donde trabajaba. Nunca lo detecté. Nunca lo entendí, nunca pasó por mi mente. Pasó por mi mente y Dios lo puso en mi corazón días después de haber perdido ese trabajo. Tuve que arrepentirme, tuve que aprender a entender que el proveedor de mi vida, y es más, hermanos, lo había enseñado muchas veces, lo había compartido en discipulados, en estudios, pero en mi corazón, sin darme cuenta, no estaba. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde? ¿En quién? Es el Señor nuestro proveedor. Él es el que nos da de una u otra manera. Usa las empresas o el trabajo de nuestras manos para hacerlo. El primer propósito, reconocer que Él es nuestro proveedor. Y el segundo, que abundemos en generosidad para con otros. Fíjese que esos dos propósitos no me incluyen. Incluyen a Él e incluyen a los demás. ¿Has visto esa perspectiva de tus ingresos? Claro, el Señor provee para mi sustento. Claro, es importante ahorrar. Claro, es importante conseguir cosas para nuestro bienestar familiar. Pero en general, para abundar en generosidad para con otros. ¿Cómo estamos allí en esa medida? Y ya para ir rematando, 2 Corintios 9, 6, 10. Ahora sí entramos en materia, esa fue la introducción. No, mentiras. 2 Corintios 9, 6, 10. ¿Lo tenemos? 2 Corintios 9, 6, 10. Y vamos a tratar de pensar en cada una de esas frases que Pablo menciona allí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, Pablo estará hablando de sembrar en una finca, en un terreno. ¿Cómo? ¿Sí o no? Sí y no, porque Pablo está usando un símil real. Mi padre fue agricultor toda su vida. Mis vacaciones eran trabajar en la finca con él y con los obreros. Y un agricultor que tiene 15 hectáreas para sembrar, no siembra 1 hectárea. Porque sembrar 1 hectárea, ¿qué significa? Que su cosecha será miserable. El agricultor siembra lo máximo que pueda sembrar para esperar que su cosecha sea abundante. ¿Amén? Amén, no, así es. Y aquí otros que han tenido familia de agricultores lo saben. Pero ese principio de agricultura es un principio espiritual y económico, pero fundamentalmente espiritual. El que siembra abundantemente
abundantemente también segará. Aquí está presente el principio de cosechar lo que uno siembra y no quiero profundizar en eso. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, fíjense que Dios hace algo retador para nosotros. Él nos provee, pero nos da la libertad de ofrendar y de dar. Él no te levanta por la noche un ángel diciendo, hey hermano, ¿qué pasó con tu ofrenda? ¿Viste? O mira, y tú, tu hermano de la iglesia, que nunca lo hace. El Señor, ¿cuándo nos ha forzado? Nunca. Da libertad. Y eso es hermoso del Señor. Para que sea de mi corazón, aunque como aprendimos hace unos meses, Él nos pone también en nuestro corazón el querer cómo hacer. Al final Él hace todo, ¿no? Propuso en su corazón, no de mala gana. ¿Qué es de mala gana? Señor, está duro este mes, pero bueno, ahí va la ofrenda, Señor. No sé, ahí va. Yo sé que uno literalmente no lo hace así, espero. Pero a veces nuestro corazón piensa así, ¿no? Bueno, ahí tocó la ofrenda, pero este está apretado. No por obligación, que no es la práctica de nuestras iglesias, porque Dios ama al que da con alegría. Y he mencionado muchas veces también una canción que le cantábamos a nuestros chicos cuando eran niños y que los entrenamos para su vida futura en ese sentido. Y Steve Green canta este pasaje en una canción para niños muy linda y dice, da hasta que te den cosquillas. Y cuando pensaba un poquito en ese pasaje, es que esa debe ser la meta del creyente, que cuando yo dé, mi corazón se llene de gozo. No importa lo que dé, pero que haya gozo, sea mucho o sea poco. Esa es la medida de Dios, que mi corazón dé con alegría. Que si el Señor me llama a ayudar a un hermano en necesidad, a hacer un mercado, lo haga con gozo, con alegría, que no me cueste. Si el Señor me llama a ofrendar a la iglesia, que lo haga con alegría. Porque dice aquí, Dios ama al que da con alegría. Eso quiere decir que Dios, ¿qué? ¿No ama al que no da con alegría? No sé, pero por lo menos dice que ama al que da con alegría. Y me quedo con esa, ¿cierto? Entonces, y quiero decirles esta frase, un cristiano no experimenta su vida desde la carencia, sino desde la generosidad de Dios. Si tú como cristiano experimentas tu vida desde lo que te falta, perdóname la expresión que voy a usar, siempre serás un cristiano miserable, porque siempre hará falta algo. Un cristiano no experimenta su vida desde la carencia, sino desde la abundancia y la generosidad de Dios. ¿Qué me ha dado Dios? Allí baso mi experiencia. ¿Qué ha dado para mí? No que no me ha dado, no que no tengo, sino lo que tengo de Él. Y eso cambia totalmente mi perspectiva de la vida. Eso me permite disfrutar mi vida cristiana independientemente de lo que venga o no venga en nuestro diario caminar. Pero miren lo que continúa diciendo el versículo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Amén. Y esto sí es para la iglesia, esto no es para el pueblo de Israel. Esto sí es para nosotros. Él suplirá, Él multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de nuestra justicia. Amén. Amén. Pero termino con esto. Versículo 11. Que en realidad es el fin último de nuestra generosidad. Ustedes serán enriquecidos en todo, ¿para qué? Serán enriquecidos en todo para toda liberalidad. Es decir, Dios bendecirá abundantemente nuestras vidas, no para acaparar, sino para dar con liberalidad. Lo cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Al final, ¿cuál es el propósito último? ¿Cuál es?
las gracias a Dios, la gloria para Dios, no para nosotros. Si tú das esperando que otros te digan, qué generoso eres, hermano, qué abundante eres en bendiciones para conmigo, no estás en nada, no estamos en nada, hermanos. Y si aún nosotros ofrendamos y decimos, por mi ofrenda es que tal cosa, estamos mal. Es para la gracia del Señor. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solo puede con plenitud, no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también otra vez sobreabunda a través de muchas acciones de gracia. Dos versículos seguidos mencionando lo mismo. La generosidad siempre da acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Por la prueba dada por esta administración, tercera mención, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Triple bendición. Soy bendecido por dar. Alguien es bendecido por recibir, pero al final la gloria y las acciones de gracia son para nuestro Señor. Pero no quedamos sin algo. No quedamos sin algo que recibimos en medio de este proceso. Versículo 14. Ellos a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demostrarán su anhelo debido a la abundante gracia de Dios en ustedes. Recibiremos el amor de nuestros hermanos, las oraciones de nuestros hermanos por nosotros. Qué chévere es cuando paso necesidad, Dios la suple y puedo bendecir a otros que pasan necesidad después. ¿Cuántas veces nuestros matrimonios han pasado por pruebas? ¿Cuántas veces mi vida ha pasado por pruebas? Y Dios me permite después bendecir a otros con eso que aprendí en el proceso. Y miren cómo termina el apóstol Pablo en el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, la generosidad tiene una medida muy diferente a la que nosotros pensamos. Y lo creo realmente importante de compartir este mensaje es que nos evaluemos. Pero la evaluación sin acción no tiene nada, ¿no? Eso es como querer comprar un carro, montarme en el carro, hacer prueba en el carro, pero no tener la plata para comprarlo y no comprarlo. No sirve de nada. Es lo mismo. La evaluación de nuestra vida sin acción no es nada. ¿Cómo estamos nosotros? Evaluémonos como iglesia, como familias, con nuestra generosidad. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cuáles son tus propósitos con tu dinero, con todo lo que Dios te da, con tu tiempo, con tus habilidades? Ponlas al servicio de otros. No pienses que Dios trabaja solo para suplir lo que te falta. ¿Dónde estás dando? Y creo que allí como iglesia, hermanos, este año va a ser un año para dar. Y no hablo solo de las ofrendas, que sí, son importantes siempre, sino a los demás. Necesitamos que todos demos unos a otros. Es la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento. Gracias a Dios por su don inefable. Nos ponemos en pie, por favor, y oramos.